Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero se encuentren el día de hoy bien. Ya en digamos, en esta clase del día de hoy empezamos a ver un nuevo capítulo o una nueva unidad que es las tecnologías backend. Igualmente, eso no significa que si vamos a ver tecnologías backend nos vamos a olvidar de Angular. No, con mayor razón vamos a seguir trabajando Angular, pero se va a volver la carga más pesada porque vamos a trabajar otros lenguajes desde el lado de backend. ¿Sí? Entonces, desde el lado de backend, la idea es que puedan ustedes leer la siguiente documentación que he dejado aquí. Hoy en día ustedes van a ver que se ofrecen muchos cargos a nivel empresarial o ofertas laborales donde les dicen desarrollador frontend, desarrollador backend o desarrollador full stack. Cuando nosotros estamos hablando de desarrollador frontend, son algunos frameworks como React, como Angular, ¿sí? También puede haber que no utilice frameworks dentro de la empresa, sino que básicamente lo que hacen es maquetar el sitio, es decir, usan, por ejemplo, el framework de Bootstrap, ¿sí? En HTML, usan preprocesadores o quizás no utilizan preprocesadores sino hojas de estilo, ¿sí? Es decir, puede ser muy variado el tipo de tecnología que usan en la empresa el desarrollador frontend y todo depende, digamos, de, digamos, lo que se va a dedicar la empresa. Si es una empresa de desarrollo, normalmente suele estar en las últimas tecnologías, ¿sí? Entonces suele tener, digamos, ya bien trabajado en un framework y a veces no un solo framework, a veces más frameworks porque tienen clientes externos. Desde el lado de backend, el lado de backend es como el lado que nadie ve, ¿sí? El lado donde está lo que son el servidor web. Entonces, por eso ahí aquí se habla del concepto de servidor web. ¿Por qué? Porque desde el lado de frontend, el cliente cuando ve el sitio web, ¿qué es lo que vemos nosotros? A través del navegador, las fuentes de CSS, que son las hojas de estilo, vemos las fuentes de interacción, que son el JavaScript, que es del lado del cliente, y el código, que básicamente son las páginas HTML. Pero desde el lado de backend, que son la base de datos, ¿sí? El que se conecta a la base de datos, el que está de intermedio, digamos, para guardar los datos. Y ahí puede ser de diferentes tipos de tecnologías. Entonces, cuando yo hablo, no hay un framework de backend. Sí, hay frameworks, decir que trabajan tanto para frontend como para backend. Por ejemplo, yo no sé si han escuchado de Django. Django es un framework que trabaja en Python, pero Django trabaja tanto frontend como backend, ¿sí? Entonces, si ya van a trabajar todo el framework con Django, ya me sirve para trabajar la parte de backend. Laravel también es otro framework, ¿sí? Pero se trabaja del lado de backend, perdón, con PHP. El lenguaje de programación es PHP y yo construyo, digamos, toda la vista a través de HTML o templates que tienen. Entonces, ese también me sirve para interactuar tanto de frontend o de backend. Pero Angular no tiene para interactuar, digamos, Angular es básicamente un framework desde el lado de frontend, así como React, ¿sí? Entonces, para conectarme al backend como tal, a la base de datos, ya requiero de otras tecnologías como Node.js, que funciona desde el lado del servidor, PHP también me puedo conectar, también puedo hacer en Python o en Ruby, ¿sí? Digamos, los lenguajes de programación son muy diversos. Entonces, el desarrollador full stack, que también van a ver ofertas laborales, el desarrollador full stack es básicamente que sepa ambos, tanto desde el lado de frontend o desde el lado de backend. El desarrollador full stack básicamente es aquel que ya tiene experiencia, es decir, que ha trabajado como frontend y que ha trabajado como backend. Ayer justo un estudiante me escribió y me estaba haciendo una pregunta, porque las comparto, me estaba diciendo, profe, ¿de qué sirve aprender o especializarme en un framework? Si quizás las empresas, ¿sí? Quizás las empresas no van a trabajar o existen unos desarrollos, porque existen otras tecnologías web
donde yo puedo hacer un sitio web mucho más rápido y no tengo que depender de aprender un framework. Es cierto. Yo no necesito, es decir, para construir una página web que tenga frontend y backend, no necesito esperar a aprender un framework, pero todo depende de cuál es su propósito. Si usted quiere trabajar como freelance, ¿sí? ¿Sí saben el concepto de freelance? El concepto de freelance básicamente son que ustedes trabajan de manera online, tienen diversos clientes, ¿sí? Y básicamente lo contratan a ustedes solamente por hacer un determinado trabajo. Entonces les dicen, yo quiero que me desarrolle esta página web. Usted puede hacer la página web y dependiendo del desarrollo, usted ya dice, ah, no, es algo que no me va a generar tanto costo, lo puedo hacer en menos tiempo. Y es algo sencillo porque, por ejemplo, es un gestor de contenidos. Entonces, ahí yo puedo trabajarlo, que creo que algunos han escuchado, y luego hablaré sobre los gestores de contenidos. Y uno de ellos es, por ejemplo, WordPress. ¿Sí? La página de la escuela está en WordPress. ¿Sí? Entonces, perfectamente WordPress es ágil, rápido. Puedo trabajarlo para implementar un sitio web porque tiene administrador ya, tiene la conexión con la base de datos, ¿sí? En MySQL o MariaDB, pero es un lenguaje de programación desde el lado de backend es PHP, ¿sí? Luego hablaremos de WordPress. ¿Qué pasa con WordPress y con todos estos gestores de contenido? La mayoría de estos gestores de contenido son de código abierto, entonces están escritos en PHP, en MariaDB o con MySQL. El problema es que tiene muchos huecos, ¿sí? De inseguridad, es decir, son vulnerables. Se han creado parches, ¿sí? Se han creado parches, pero hay que tener igualmente cuidado porque como son de código abierto, no significa, son de código abierto, entonces no voy a usarlo. Sí, sí se puede usar, solamente que deben instalar los módulos correctos que tiene WordPress para poder parchar el sitio. ¿Sí? Parchar el sitio es básicamente es colocarle como las curitas que no entren, digamos, ningún hueco que sea vulnerable. ¿Sí? Esa parte, sobre todo en la parte del inicio de sesión o ciertas URLs que no se permiten que se dejan abiertas, ¿sí? Porque son vulnerables y cualquier curioso pues va a entrar y va a poder hackear porque es un sitio, como les digo, open source y las rutas son muy fáciles de conocer. Existe, digamos, una gama de gestores de contenido. WordPress es uno y es uno de los más usados a nivel para elaborar, por ejemplo, desarrollos fáciles, ¿sí? Ágiles, digamos, un desarrollo que no requiere ser tan robusto, ¿sí? Que un cliente necesita solamente una página web, que necesita crear información y lo puedo hacer. Pero hay otros desarrollos y existen otros gestores como Drupal, ¿sí? Que es otro más, digamos, este es más robusto comparado con WordPress. También existe otro que es Joomla, no sé si lo han escuchado. Y también, digamos, existen gestores de contenido de tipo e-commerce, donde yo puedo montar una tienda e-commerce rápido. Con WordPress tiene un módulo para hacerlo. Luego voy a hablar de todo esto, pero lo que quiero centrarme es más desde el lado de backend. ¿Qué vamos a ver en backend? En backend ya comenzamos a ver lo que son básicamente servidores y también los protocolos de comunicación. El protocolo de comunicación que hasta ahora estamos viendo es a través de nuestro navegador web cuando nos conectamos a través del protocolo HTTP para poder acceder a las diferentes páginas web, ¿sí? A través de un browser. Pero aquí ya podemos saber otros tipos de protocolos que son protocolos de seguridad donde podemos acceder, ¿sí? Pero de una manera segura, que es el HTTPS, o también podemos acceder a lo que son los archivos físicos, es decir, yo tengo un servidor, el servidor no lo tengo físicamente, sino que lo tengo alquilado, entonces necesito un cliente de transferencia de archivos, que es el protocolo FTP, para poder subir los archivos, ¿sí? Entonces, hay una serie de protocolos que también se usan cuando voy a comunicar frontend y backend. ¿Por qué? Porque suelo usar un concepto que se llama servicios web.
Y básicamente estos servicios web deben venir una parte. Entonces aquí se van a ver el término de encriptación. Los datos deben venir codificados, ¿sí? Cuando yo los envío al servidor y debo tener una decodificación de esos datos, entonces ahí se ven unos algoritmos, lo mismo que las claves. Las claves en las bases de datos normalmente no son, es decir, no se muestran en la base de datos de manera, por ejemplo, si mi clave es 1, 2, 3, en la base de datos, como cuando un servidor es vulnerable, lo primero que hacen es robarse la base de datos, ¿sí? Porque despliega información de los diferentes clientes. Entonces, esa base de datos, los firewalls normalmente se aplican, son algoritmos de codificación, ¿sí? O algoritmos de lo que se llama encriptación, ¿sí? Donde se encriptan siempre los passwords y ese es uno de los tantos lineamientos en la parte de seguridad web que hay que tener en cuenta cuando se tiene un sitio web, donde es público y una parte es privada. Bien, entonces después de esto, ¿qué es lo que vamos a ver en esta clase de hoy? Vamos a seguir continuando con Angular para ir comenzando a mostrar qué es lo que yo necesito para poderme comunicar en el backend. Es decir, que a partir de la siguiente semana comenzamos a ver lo que es Node.js, ¿sí? Nosotros vimos Node.js por encimita cuando instalamos Node, ¿sí? Tuvimos que instalar Node para poder instalar Angular, para poder instalar el paquete de SAS y le dimos npm init, ¿sí? Dimos una clase de npm init donde básicamente le origina el paquete JSON. Entonces vamos a comenzar a utilizar Node.js como backend. No significa que es el único que vamos a trabajar. Vamos a trabajar también un ejemplo con PHP. Pero con PHP nosotros debemos tener un servidor web. Actualmente con el framework de Angular, él lo que hace es originarnos una dirección URL simulando que tiene un servidor web. Entonces, ¿qué normalmente tiene un servidor web? ¿Sí? Un servidor web, los básicos, luego vamos a hablar sobre servidores robustos, pero un servidor web básico tiene normalmente Apache, ¿sí? Entonces, yo tengo Apache instalado. Este es un documento para que ustedes puedan descargarlo. Si ustedes quieren hacer que su sitio sea, que su equipo sea un servidor web. Entonces, pueden instalar Apache. Apache básicamente funciona, es una aplicación que se instala, que funciona para hacer las veces de servidor web. Entonces, aquí yo instalo Apache. Estos son los pasos que pueden hacer. Yo ya tengo instalado Apache porque deben haber unas configuraciones para hacer de Apache. Es decir, para que tenga una dirección por default, para que cuando yo le coloque a través de mi browser le pueda colocar localhost, ¿sí? Automáticamente él llama a una URL, ¿sí? Entonces aquí yo tengo localhost y carga una URL. También existen otros programas que pueden instalarlo que se llama SAMP. No sé si lo han escuchado. SAMP, XAMPP. Y este SAMP básicamente es una aplicación, ¿sí? Que tiene integrado lo que es Apache, tiene integrado base de datos, que es MySQL, y yo puedo aquí trabajar PHP, ¿sí? Entonces, esta es una configuración básica. Bueno, tiene MariaDB, MariaDB es muy similar a MySQL. Luego vamos a hablar de las bases de datos, pero este tiene Apache, que este es el que hace que funcione como un servidor web. Tiene MariaDB, que es la base de datos donde yo voy a guardar físicamente los datos. Y tiene PHP, que es del lado del backend, ¿sí? Entonces, ustedes lo pueden instalar y yo aquí tengo SAM. Por ejemplo, SAM es el que hace que cuando yo le diga localhost, me abre, bueno, este no es, este es porque tengo un servidor como tal. Tengo dos acá. Este es Apache, el que tengo instalado que ustedes están viendo. Este que yo tengo instalado, el SAM,
básicamente es la aplicación que está corriendo y lo que está haciendo es leerme una URL. ¿Por qué? ¿Cómo actúan los servidores? Yo solamente lo que hace es el servicio de Apache. Digamos, se pone activo el servicio de Apache y internamente él tiene configurado cuál va a ser mi directorio local o el directorio donde yo voy a tener mis fuentes. ¿Qué es fuentes? Pues las fuentes de HTML, las fuentes de PHP o las fuentes, en este caso sería de PHP, o las fuentes ya sea de Java o de C#, etcétera, ¿sí? Las fuentes de backend. Entonces, básicamente, eso es lo que se encarga de hacer Apache. Entonces, aquí yo guardo que es básicamente como si fuera un servidor web. También puedo tener instalado Apache en mi equipo. Sobre todo, yo puedo hacerlo si yo tengo un equipo que tiene sistema operativo Linux, ¿sí? Normalmente, los servidores web tienen sistemas operativos Linux, ¿sí? ¿Cómo me conecto? Yo me puedo conectar al sistema operativo, por ejemplo, a mi servidor web, y siempre lo hago a manera de consola, ¿sí? Por línea de comandos. Entonces, la conexión para uno conectarse, si yo tengo un servidor web que está en un data center y que está, digamos, lejos, ¿sí? Que está normalmente casi siempre están los servidores en Estados Unidos. Entonces, si yo tengo un servidor que alquilé, está en Estados Unidos, yo me conecto a través de consola, ¿sí? A través de línea de comandos, yo me conecto a ese servidor web e interactúo a través de línea de comandos, ¿sí? No hay interfase gráfica, ¿sí? Todo es a través de línea de comandos. Entonces, aquí yo tengo instalado Apache, ¿sí? Yo, por ejemplo, estoy básicamente el servicio de Apache. Aquí básicamente este servicio de Apache es el que me permite decir que ya estoy activado con esta URL localhost 8080 para poder acceder a mi página web. ¿Dónde hago esto? Él tiene un directorio que luego vamos a hablar interno, que vamos a ver si puedo abrirlo. Vamos a ver si entra el historial para hablarles un poco. Es un directorio que se llama el http config. En este directorio, aquí solamente me está preguntando para abrirlo. En este directorio es un directorio es un archivo de Apache y el http config lo mismo, es un archivo de configuración donde yo estoy configurando mi equipo como servidor web. Pero debo también después, si quiero instalar, porque bien, ya es un servidor web, me puedo conectar a través del localhost o cambiar la URL y puedo tener un router, ¿sí? Y armar mi red local. Pero ahora bien, quiero tener una base de datos. Entonces, debo instalar la base de datos, por ejemplo, Postgres, que es lo que ven ustedes en taller de base de datos. O quiero instalar MariaDB. Lo puedo hacer, pero tengo que decirle en el http config, ¿sí? Que debo básicamente activar la base de datos. Entonces tengo que, estos son comentarios que aparecen en el numeral, luego lo explico con más detalle, que son módulos, ¿sí? Entonces aquí tengo que activar y decirle que quiero trabajar con una base de datos que me voy a conectar, entonces debo instalar el módulo, por ejemplo, de Postgres o debo instalar el módulo de MySQL, ¿sí? Y tiene diferentes módulos dependiendo de los que yo quiero activar. Por ejemplo, si yo quiero trabajar para que también funcione el backend, ¿sí? Y tengo que decirle que mi backend va a estar en PHP, que es lo que suelen hacer la mayoría de los servidores que nosotros vemos, que son económicos. Entonces, también debo activar el módulo de PHP que me permita habilitar y poderlo trabajar. Entonces, este archivo, si ustedes ven, voy a bajar más acá. Aquí, por ejemplo, ya empieza la configuración del server.
que está relacionado con la URL. Entonces, por acá, el document root es una variable donde me está diciendo a qué directorio le está leyendo, ¿sí? Cuando yo le digo localhost, entonces básicamente él está leyendo un directorio físico que se encuentra en mi equipo, tal cual funcionan los servidores igual. Sí, hay un directorio que normalmente suele ser etc, home, www, no me acuerdo bien el nombre, y se encuentra dentro de eso. Entonces, este es el document root que yo he configurado. Este USR local var www suele ser el directorio por defecto donde se encuentran siempre, digamos, todas las fuentes. Entonces, en este caso, todo lo que yo aloje en mi directorio, que se va a llamar repositorios, backend, aquí, él lo va a leer. ¿Qué voy a alojar aquí? Pues tengo que alojar una página HTML, un CSS, y no lo he configurado todavía para que interaccione con un PHP. ¿Sí? Entonces, esto lo vemos en la siguiente clase para que puedan mirar que aquí ya puedo hacer que funcione con un PHP. Bien. Entonces, esto lo dejo es para que lean la documentación que presento aquí en el aula, ¿sí? Que es bastante. Y vean un poco este video que lo hice el semestre pasado con los estudiantes mostrándoles la instalación de Apache y el HTTP config. Bien. Entonces, volviendo a nuestra práctica de ayer, ¿cómo nosotros nos conectamos, digamos, a el backend desde Angular? Para nosotros podemos conectarnos al backend desde Angular. Había una primera opción que no había necesidad de instalar lo que era un servidor, ¿sí? De armar un servidor web o de tener SAM. Pero podemos hacerlo con Node.js, ¿sí? Pero siempre para conectarse desde el lado de backend, Angular necesita algo que se llaman los servicios, ¿sí? Los servicios son aquellos que lo creamos el día de ayer. Creamos este servicio, sí, este lo borro, que eso era lo que le estaba explicando al compañero ayer. Este servicio básicamente es un archivo TS, pero este servicio básicamente cumple la funcionalidad de poder ya decirle, voy a conectarme con una URL específica donde se encuentra mi backend, ¿sí? Y ahí voy a hacer, digamos, voy a construir básicamente un servicio para poder acceder a la base de datos, ¿sí? Normalmente esa comunicación entre frontend y backend se da a través, si se construye, se da a través de formatos JSON, ¿sí? Entonces la manera de comunicarse suele ser de un formato JSON. Entonces el día de hoy vamos a mirar es cómo poder comunicar este service, ¿sí? De este formulario que estamos trabajando aquí. Recordemos que estamos trabajando un formulario acá. Tenemos aquí los datos, entonces vamos a capturar todos los datos y vamos a enviarlo a este nuevo servicio que hemos creado, ¿sí? Es decir, vamos a comunicar un componente con un servicio. Todavía no vamos a comunicar el servicio con Node.js, solamente vamos a comunicar un componente con un servicio. Los servicios, la pregunta que hizo Caterine el día de ayer, pero lo vuelvo a recordar, los servicios se crean con el comando ng generate service, ¿sí? La palabra service, voy a ampliar esto, service y el nombre del servicio, ¿sí? Voy a crearlo nuevamente, me van a generar dos. Cuando yo le digo ng generate service formulario, bueno, acá bueno, acá es porque creo que sí.
Creo que estoy en una, denme un segundo, estoy en el directorio donde no debería estar. Un segundo. Ok, ahí ya. Entonces vuelvo a buscar el comando. Era más fácil escribirlo que buscarlo, pero bueno, ahí ya está. En eje Generate Service Formulario. Entonces cuando yo le doy Enter, entonces fíjense que él crea dos. Crea el TS que dijimos que este es el que vamos a utilizar. Y este TS es de pruebas unitarias, pero este no lo vamos a utilizar. Siempre él crea dos. Este TS que nosotros tenemos aquí, voy a abrirlo. Este es el nuevo que creó, ¿sí? Nosotros teníamos otro que habíamos creado. Este simplemente se crea, ¿sí? Viene acá un decorador. Recordemos que todo lo que tiene el arroba es un decorador y es un tipo inyección, ¿sí? Luego voy a hablar más de este decorador de tipo inyección o inyectable. Entonces viene lo mismo, se crea como una clase, ¿sí? Es una clase realmente. Aquí está la clase que se llama formulario service, perdón, y tiene acá el constructor. Ahora bien, lo que voy a hacer es que ya tengo acá validación. Habíamos visto el formulario y habíamos visto que imprimíamos un dato. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a enviar, es un objeto, ¿sí? Que se pueda comunicar con este formulario servicio que hemos creado. Para eso, ¿qué debemos hacer? Entonces, lo primero que debemos hacer, vamos a crear acá, vamos a aprender a crear otro que son las interfaces. Y esa interfase ya la habíamos visto con TypeScript. Entonces, simplemente voy a decirle, así como le dije service, voy a generar una interfase, ¿sí? Y voy a decirle que esta interfase es contacto para que no todo quede como formulario. Entonces, lo mismo, interfase, solamente crea una, ¿sí? Entonces, aquí vemos una interfase, ¿sí? Siempre tiene la palabra export. ¿Por qué? Porque yo la voy a poder importar en un componente, ¿sí? Entonces, en este caso, voy a decirle mi formulario. Yo lo creé con los campos nombre, asunto y comentarios. Entonces, voy a crear la interfase. Voy a decirle que este es tipo string. Asunto, tipo string y comentarios tipo string. Bueno, ahí voy a crear otro. Hagamos de cuenta que vamos a guardar los datos en una base de datos. Entonces, normalmente cuando se guardan los datos en una base de datos, a nosotros siempre nos han dicho que a los campos se debe adicionar un ID, que es como un identificador que se genera de manera automática, ¿sí? Entonces, en este caso voy a crear el ID, voy a crearlo de tipo numérico, ¿sí? Solamente. Entonces, ahí tengo lo que es la interfase contacto. Solamente he creado la interfase contacto. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos básicamente a decirle, yo quiero es conectar lo que dije, este componente. Tengo dos servicios, entonces lo voy a conectar. Este componente que se llama lista componentes, lo quiero conectar con formulario service, ¿sí? Entonces lo voy a abrir. Esto lo voy a dejar abierto y voy a abrir este también. Bueno, no me abre los dos. Entonces, para comunicar primero esto con este formulario, lo que primero vamos a hacer, ¿sí? Es decir, para yo poder comunicar, tengo que decirle acá import, ¿sí? Para poderme yo comunicar este componente con formulario service. Entonces voy a darle import y voy a decirle acá, vamos a decirle, recordemos que él se encuentra no dentro de lista fotos, si no fuera. Entonces por eso le di, bajé de nivel
porque lista fotos es un directorio. Entonces, 2 puntos, bajo de nivel, bajo un nivel. Y vamos a conectarlos es con este formulario que es de tipo service, ¿sí? Este sabemos que si no es punto service es porque es una interfaz, ¿sí? Si vemos el componente también tiene punto component, punto service, pero la interfase solamente tiene el nombre de que le he asignado a la interfaz. Entonces voy a conectarme y aquí básicamente me va a salir, voy a decirle que se llama formulario service, solamente es para indicar el nombre de mi clase, ¿sí? Esto es el nombre de la clase, ¿sí? Que es formulario service. Este formulario service aparece, si ustedes ven, aparece un color, digamos como un brillo, ¿sí? Más oscuro, ¿sí? Comparado con los otros, y esto indica de que esto no se ha usado o no se ha asignado. Entonces vamos a inicializarlo en el constructor. Entonces el formulario service, simplemente aquí en el constructor vamos a decirle public, vamos a decirle servicio para poder decir que es un servicio. Y vamos a decirle que esta va a ser, ¿sí? Formulario servicio. Y solamente he inicializado. Entonces ya lo tengo aquí declarado en esta parte. Y vamos a la misma vez, vamos a entrar a servicio. Sí, voy a entrar a servicio, que es el formulario. Y voy a crear una función. Voy a decir que esta función es de enviar datos, ¿sí? Que esta es la que vemos la siguiente semana. Y esta función de enviar datos, esta es la que va a enviar los datos al backend, ¿sí? Va a enviar los datos al backend. Porque ahí debemos hacer uso de un protocolo, que es el protocolo HTTP, para poder enviar los datos, ¿sí? Entonces, luego vamos a mirar eso. Pero antes de enviar los datos, como tenemos que recibir los datos, vamos a recibir los datos aquí, ¿sí? ¿Por dónde? Por parámetros. Entonces, los datos que vamos a enviar, que vamos a recibir, perdón, a través de parámetros, vamos a decirle que esto va a ser un dato que vamos a recibir, pero vamos a decirle que ese dato va a tener la estructura que hemos creado que tiene la interfase contacto, ¿sí? Entonces, para poder decirle eso, aquí también de igualmente tenemos que importar la interfase, ¿sí? Entonces vamos a decirle import from. De nuevo bajamos. Aquí bajé más de la cuenta, perdón. Aquí buscamos contacto, ¿sí? Y aquí le colocamos contacto, ¿sí? Entonces aquí simplemente voy a decirle que el dato que voy a recibir, ¿sí? Va a ser de tipo contacto, ¿sí? Es decir, va a tener la estructura, va a ser un objeto, pero el objeto va a tener esta estructura que he creado en mi interfaz, ¿sí? Entonces aquí tengo. Entonces, ¿cómo vamos a enviarlo? Entonces aquí tenemos, voy a ir a lista componentes, ¿sí? Y en lista componentes, entonces aquí en la función, aquí, nosotros debemos conectarnos. Por ejemplo, aquí ya podemos conectarnos con servicio. Simplemente le decimos servicio, punto, servicio, ¿sí? Punto, enviar datos, ¿sí? Si le damos punto, él es una clase, ¿sí? Lo que estamos trayendo, inicializamos la clase y básicamente la instanciamos con servicio. Entonces, este servicio simplemente va a poder acceder a cada uno de los métodos que tiene la clase, en este caso, servicio, y dentro de eso está el enviar datos. Dentro de enviar datos, si ustedes ven,
ya me dice que el parámetro que debo enviar debe ser de tipo contacto, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que los datos, ¿sí?, que voy a enviar debe ser de tipo contacto. Entonces, simplemente voy a enviar el dato, voy a decirle nombre. Bueno, hay varias alternativas. Puedo enviarlo de esta manera, asignando, por ejemplo, voy a mostrar esta alternativa para que miren. Asunto. Y el primero fue ID. 2.1 y el siguiente es comentarios. 2 puntos y aquí. Y voy a cerrar esto, perdón. Aquí. Sí, tengo que enviarlo. Hay varias alternativas. Voy a mostrar las dos. Una es enviar el dato con esta estructura, ¿sí? Que tiene la misma estructura porque me está diciendo que es de tipo, debe ser de tipo contacto, o sea que debe tener el campo ID, el campo nombre, el campo asunto y el campo comentarios, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo. Es decir, que aquí yo puedo ya llamar a nombre a this punto, voy a copiarlo para poder agilizar. Va a estar algo largo, pero aquí simplemente vamos a ir copiando cada una de las variables. Entonces aquí es asunto. Esa es una. Y acá es comentario. ¿Sí? Entonces, esta es una opción. ¿Sí? Aquí simplemente lo que hice fue enviar los datos y básicamente los va a recibir. ¿Quién los va a recibir? Los va a recibir servicio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer? Voy a colocar un console.log para imprimir los datos. Simplemente voy a hacer eso. Voy a compilar. Voy a compilar. Simplemente voy a compilar. Aquí simplemente me está diciendo un puerto. Está compilando. Demos espera. Ahí ya me originó. Voy a copiar aquí en él para poderlo pegar al browser. Entonces simplemente abro acá. Y abro esta parte de herramientas de desarrollador porque mandamos a imprimir en consola. Entonces aquí estamos viendo en consola que está imprimiendo, ¿sí? Bueno, voy a cancelar algo porque no recuerdo. Creo que hay una pregunta, ya entiendo. Voy a quitar esto. Validación console log y solamente para que no me imprima 2. Entonces, simplemente acá. Y aquí estamos viendo, entonces, lo que mandamos a imprimir. En este caso, si nosotros vemos el ID, el nombre, el asunto y comentarios, que no logró capturarlo. Acá, ya. Porque no estaba el nombre de la variable correcta. Pero hizo el llamado, es decir, validación no está imprimiendo el resultado que está recibiendo. El que lo está imprimiendo es el servicio que nosotros llamamos y
que tiene la función que se llama enviar datos, que es este datos que tenemos acá. ¿Sí? Este es lo que está imprimiendo. Esto es lo que estamos viendo cuando le decimos acá. Normalmente estos datos que nosotros vemos acá, ¿sí? Aquí ya lo estamos viendo. Estos datos que se envían al backend deben ser de formato JSON. Entonces, estos datos se suelen utilizar algo que se llama JSON.stream. ¿Qué es lo que hace? Solamente convierte los datos en el formato JSON. ¿Para qué? Para cuando se vayan a enviar al backend, el backend los reciba en formato JSON. Y de esa manera, pues yo ya puedo saber cada uno de los campos que estoy enviando. ¿Sí? Entonces, simplemente eso es lo que hace. ¿Sí? Y acá, básicamente, me está imprimiendo los datos en formato JSON. ¿Sí? Eso es lo que hace. Voy a ver en la segunda forma. ¿En cuál parte, Cristian? Profe, sí, me confundí la parte de la de los get, cuando se me lista fotos componentes. Aquí. No, espera. Estoy en la vista, sería en la parte lógica. Aquí. Aquí, ¿qué es lo que hice? Aquí lo que hice primero, vamos a comunicar el componente con el servicio. Entonces, en este caso debemos importar el servicio. Aquí le hemos colocado import, formulario service y le hemos dado la ruta del servicio que hemos creado. ¿Sí? Luego de importarlo, lo que debemos hacer es inicializar porque es una clase. Estamos importando la clase. Entonces, lo que debemos hacer en el constructor es inicializarlo. ¿Sí? Entonces, simplemente inicialicé servicio que sea de tipo formulario service. Y ya con servicio accedo, aquí, ya con servicio puedo acceder a todo lo que contiene la clase formulario service. Entonces, en este caso, accedí a lo que fue al método que creé de enviar datos. ¿Sí? Y lo que hice fue una función que se llama enviar datos porque le quiero pasar como parámetro toda la estructura del dato. ¿Sí? Y ese dato va a tener una estructura definida, entonces aquí por eso creé una interfase. ¿Sí? Entonces aquí simplemente lo creé. También yo puedo hacer es crear una variable aquí, ¿sí? Y volver a decirle que esa variable va a ser de tipo interfase, ¿sí? Para eso tendría que importar de nuevo la interfase, ¿sí? Y pasarle toda la estructura del dato o de ese nuevo valor que asignando esto, ¿sí? Por eso lo hice directamente aquí, ¿sí? Lo coloqué en doble comillas porque no le he dicho que este dato es de tipo contacto, ¿sí? Él no lo reconoce, pero si yo le coloco con doble comillas, ya y con el mismo nombre tal cual, sí va a reconocer eso. Por ejemplo, aquí yo lo cambié, ¿sí? Entonces, si yo le cambio el valor a este campo de una, él generó un error, porque está diciendo, vea, un momento, es que usted dijo que era de tipo interfase y el tipo interfase tiene el campo de un valor y se llama ID, ¿sí? Entonces, él reconoce esa parte, ¿sí? Entonces, aquí lo envié, ¿sí? Aquí ya lo envié. Aquí ya lo envié y lo que hace básicamente es recibirlo, ¿sí? Recibirlo. Para decirle aquí en el servicio que es de tipo contacto, tengo que importar también contacto, ¿sí? Importo contacto para saber cómo es la estructura que tiene esa interfase
Y simplemente lo que hago aquí es que el dato lo convierto en formato JSON, porque es la manera de trabajar para conectar backend. No sé si en algún punto a lo mejor te faltó colocar algo del código, Cristian. ¿Aló? Ay, Cristian. disculpe, profe, que sí, que estaba muteado. Es que puse lo de los servicios como con el get y todo, pero me tira un error Ah, vale, lo los que campos. creaste fue una clase. Creaste una clase, no creaste una interfase. Porque Ah, la no, no, interfaz, sí, creo una interfaz exactamente como Latino Stay, pero vale. cuando hago el this servicio enviar datos, por ejemplo, cuando le pongo nombre, los dos puntos this formulario get nombre, me dice que no es asignarle a tipo string, que como propiedad Dame un nulo. segundo. Voy a dejar de compartir y puedes compartir Mm, Ok, para poder mirar. ¿está? Ok, muéstrame, no, muéstrame contacto. Nombre, ok, mira el orden, mira tu orden. Tu orden es nombre, ID, asuntos y Ah, comentarios. verdad, ¿Sí? Es verdad, decir, verdad. en el orden tal cual como has creado en la interfase, en ese mismo orden debes colocar. Verdad, verdad. Ese era mi error, profe. Gracias. Vale, ok. Bien, entonces ya lo que les decía, vuelvo a compartir pantalla. Ya para poder crear, ya tenemos que finalizar. Entonces ya para poder crear la conexión, luego vamos a hacer uso, pero lo voy a colocar de una vez, de un módulo que vamos a trabajar para conectar backend con frontend. Este módulo se encuentra en Angular Common HTTP, ¿sí? Que es el protocolo de comunicación, ¿sí? Y básicamente aquí simplemente vamos a usar el HTTP Client Module, ¿sí? Vamos a conectarnos con el backend a través del protocolo HTTP, ¿sí? Entonces de este simplemente lo conectamos, le decimos aquí que vamos a hacer uso de este módulo, ¿sí? Entonces, este es el que vamos a usar en dónde? En servicio, porque servicio va a ser el encargado de hacer las conexiones con el backend, ¿sí? Ese sería, digamos, todo. No sé si hay preguntas. Voy a darle stop